Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Continuamos con la serie La Agenda de Dios, la agenda que tiene que ver con todos nosotros. El tema de hoy, los 400 años de silencio. Esta es una época denominada intertestamentaria porque se ubica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y previo al cumplimiento de esta época ocurrieron varios eventos. El primero, el pueblo de Judá regresa a Jerusalén en 3 expediciones. La primera fue con Zorobabel en el año 536 a.C., la segunda con Esdras 78 años después y la última con Nehemías 14 años después. El segundo evento es que Dios habla a su pueblo por última vez por medio de 3 profetas. El primero de ellos fue Ageo. Ageo profetiza de la gloria postrera de la casa. La casa es el templo de Dios, estaba en proceso de construcción, pero ya Ageo estaba diciendo que la gloria postrera de la casa que ya Dios estaba viendo construida iba a ser mayor que la gloria anterior. Eso nos implica a nosotros porque cuando buscamos al Señor, la gloria que vivimos ayer no puede ser mayor que la gloria que vivamos hoy. Su gloria va de aumento en nuestras vidas. El segundo profeta es el profeta Zacarías, que profetizó acerca de Jesús, que entraría a la ciudad de Jerusalén en un pollino. Quiere decir que ya se estaba dando por sentado de que la ciudad iba a ser reconstruida. Estaba el templo, la ciudad y los muros. Y el último profeta se llama Malaquías. Malaquías escribe acerca de la reprensión que Dios le da a los sacerdotes acerca de su conducta moral. Y además profetiza de la venida de Juan el Bautista. Él dijo en el último versículo del libro de Malaquías que ese profeta haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Con esa expresión se cierra el canon del Antiguo Testamento y Dios deja de hablar. Esdras organiza todo el canon del Antiguo Testamento porque él conocía la escritura, él era un escriba. Y el tercer evento es que Dios le devuelve el gobierno de esa nación a los sacerdotes como era al principio, como Dios lo había planeado con Moisés. El pueblo de Israel en la época de los jueces había pedido rey y Dios se lo concede, pero Dios le había dicho a través de Samuel todo lo que iba a ocurrir, pero el pueblo insistía en tener rey y vemos que esos reyes llevaron a la nación al desastre. Todo lo que ocurrió fue por culpa de los reyes, porque los reyes se apartaron de la palabra de Dios, ya no escuchaban a los profetas e hicieron como bien les parecía. Ahora vamos a entrar ya a los 400 años de silencio y vamos a mirar los gobiernos extranjeros sobre Judá. Aún continúa el gobierno medo-persa. Después de que se cierra el canon, después que Dios empieza a hacer silencio, continúa el imperio medo-persa, pero en el año 332 a.C. fueron derrotados por el imperio griego al mando de Alejandro el Grande. Y en el año 331, el mismo Alejandro el Grande llega con su ejército a acercarse a conquistar la ciudad de Jerusalén. Cuando los sacerdotes se dan cuenta de esto, ellos buscan en el rollo del libro de Daniel las profecías. Ellos se acercan vestidos sacerdotalmente y le muestran las profecías a Alejandro. Alejandro fue formado por Aristóteles bajo un pensamiento moderno.
pero era un pensamiento de respeto y de democracia. Quiere esto decir que él perdonó la vida, porque Alejandro aprendió de Aristóteles a no matar a los reyes cuando él conquistara, a menos que le hicieran oposición. Como él ve la disposición de los sacerdotes y como los escritos hablan del imperio griego desde la época de Daniel, porque había un orden de imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y continuaba el imperio griego. Él se puso muy contento, le hizo honores a los sacerdotes y dejó que ellos siguieran ministrando. Pero en el año 323 a.C. muere Alejandro y años después esto empieza a ocasionar una división en el imperio griego y el imperio se divide en tres grandes dinastías. La primera se llama Antígonidas, que abarcaba Macedonia y Grecia. La segunda, el imperio Seleucida, que abarcaba Siria y Mesopotamia, y el tercero, el imperio de los Ptolomeos, que abarcaba Egipto e Israel. Quiere decir que desde Egipto se administraba Israel. Y esto es importante para los aportes que hicieron los griegos, porque ellos aportaron el idioma a Israel. ¿Por qué era importante el idioma griego? Porque cuando se fuese a escribir el Nuevo Testamento, este idioma era clave para ser conocido en todo el mundo antiguo, porque ese era el idioma que más se hablaba. Aún hoy el griego se utiliza. Cuando decimos geografía, geología y otras palabras, estamos pronunciando palabras griegas. Ese idioma permitiría escribir o ser utilizado para inspirar a escritores del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, fueron escritos totalmente en griego. El otro aporte es la Septuaginta. Como desde Egipto se administraba a Israel, a Judá, entonces Alejandro quería conocer más acerca del Antiguo Testamento, por lo cual toman 70 ancianos de Judá y se los llevan a Alejandría, donde Alejandro tenía la biblioteca más grande del mundo, la más rica en conocimiento. Esto hace que ellos escriban la traducción de la Septuaginta que se utilizaría posteriormente por muchos de los apóstoles y se volvería popular en todo el imperio. Porque otra de las ventajas que ofrecían los griegos es que ellos le permitieron a los judíos establecerse a lo largo de todo el imperio, establecer colonias. En esas colonias ellos iban a poder difundir su cultura, ellos iban a poder seguir con su religión y se les permitió construir sinagogas en las cuales ellos estaban utilizando la Septuaginta. Pero llega un periodo difícil para los judíos, que es con la conquista de Palestina por parte de los seleucidas. El Antíoco III el Grande conquista. Había todavía una pugna por todo el imperio, los tres tenían unas pugnas, ¿sí?, por todo el territorio, y ellos dividieron el territorio de Palestina en 5 provincias: Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Cuando Jesús llega al escenario, al territorio, así encontró dividido. O sea, había una administración política del territorio. Y en el año 168 a.C., Antíoco IV, conocido como Antíoco Epífanes, impone una norma que todos, absolutamente todos, todas aquellas personas que hacían parte del imperio, si fueran extranjeros, tenían que ser griegos. Esto no caía muy bien dentro de los judíos, que querían restaurar su fe, porque el Antiguo Testamento tiene unas normas, tiene unos mandamientos de parte del Señor que iban en contravía a la cultura helenística, la cultura griega, que era una cultura de la sensualidad,
ellos públicamente andaban desnudos porque hacían la cultura del cuerpo. De igual forma, cuando practicaban deporte, andaban desnudos. Y para los judíos el cuerpo era sagrado y tenía que cubrirse. No solamente ahí quedaba eso, sino que además Antíoco Epífanes quería acabar con la religión judía. Les prohibió celebrar en todas sus sinagogas la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, es decir, todas las fiestas se las prohibió celebrarlas, prohibió el Shabbat, que es importante para los judíos aún hoy en día. Entonces eso iba en contra de su pensamiento hacia Dios. El pensamiento griego era un pensamiento politeísta, el pensamiento judío era monoteísta. Creen en un solo Dios verdadero. Entonces había una lucha y había una imposición de parte de los griegos. Había otra costumbre que era cuando una mujer se iba a casar, la noche antes tenía que estar con uno de los soldados del ejército griego. Y esto indignó a todos los judíos. Y ahí es donde empieza la independencia de los hebreos, de los judíos, hacia los griegos. Empiezan a independizarse porque había persecución, esclavitud de parte de Epífanes. Pero la gota que colma la copa, el detonante que hizo que ellos se unieran a pelear por su independencia, por su pensamiento hacia Dios, fue cuando Epífanes obliga a los sacerdotes a sacrificar un cerdo en el templo de Dios, porque él había tomado el templo de Dios para convertirlo en templo de Zeus y quería ofrecer un cerdo. Y para un judío un cerdo es un animal impuro. Esto hizo que una familia bien importante de Judea se uniera. Esta familia era de los asmoneos, conocidos como los macabeos. Fue conformada esta familia por el sacerdote Matatías y sus 5 hijos. Y durante un periodo largo de tiempo, ellos empiezan a pelear en contra de los soldados que estaban ahí en Judea y empiezan a derrotarlos de a poco. En una ocasión, los soldados griegos se aprovecharon del Shabbat y atacaron en una cueva a los macabeos, parte de ellos, y los mataron porque ellos no podían defenderse en el Shabbat, porque era día de reposo. Pero ellos deciden dejar de lado el Shabbat por un momento y decir, si seguimos así nos van a acabar. Ellos empiezan a luchar, sus diferentes hijos, durante diversos periodos, hasta que se logra la independencia total y los griegos se van. Ellos recuperan el templo, y al recuperar el templo, que es lo más sagrado para un judío, sacaron todos esos ídolos griegos. Ellos limpiaron, purificaron el templo y ellos dedicaron nuevamente el templo a Dios. Por lo tanto, ahí nace una fiesta que se llama Hanukkah. Ellos encienden una lámpara que dura varios días, durante 9 días empiezan a celebrar una fiesta que se llama Hanukkah, celebrando que recuperaron el templo. Hoy en día el templo es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no se puede contaminar con ídolos, no se puede contaminar con filosofías, no se puede contaminar con todo aquello que va en contravía al Señor, porque el cuerpo que Dios nos ha dado es templo del Espíritu Santo. Se acaba el imperio griego y viene el imperio romano, que desplaza a ese imperio griego, a esa cultura, no del todo, no pudieron erradicarla del todo, tanto que los romanos tomaron los dioses de los griegos y solamente le cambian el nombre. Y este imperio romano establece un gobernador en Judea que fue Pompeyo.
y él empezó a administrar esa región. Los aportes que hicieron los romanos fueron importantes. Los caminos. Esos caminos le sirvieron posteriormente al apóstol Pablo para ir a diferentes lugares a predicar el evangelio. Establecieron las leyes o el derecho romano que le sirvió posteriormente a Pablo para apelar, porque él tenía ciudadanía romana y de esa forma él podía tener una ventaja y quería llegar a César a predicarle el evangelio. Por lo tanto, tanto el imperio griego como el imperio romano, todo lo que hicieron, en parte esos aportes, digamos, en infraestructura, en idioma, le sirvieron y le han servido hasta hoy al evangelio de Jesucristo. Dios no estaba pues hablando, pero estaba trabajando. Se dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando y Él permitió todos estos avances y eso estaba profetizado desde Daniel. También había en los 400 años de silencio la aparición de unos personajes que los vamos a encontrar en la época de Jesús, que era necesario que estuviesen. Los primeros personajes se llaman los fariseos. Los fariseos se caracterizaban, eran una secta que se caracterizaba porque ellos guardaban la ley estrictamente, pero tenían un problema. Añadían a la palabra de Dios mandamiento de hombre. Más adelante Jesús los critica y les habla muy fuerte, porque invalidaban el mandamiento de Dios y lo reemplazaban por doctrina de hombre. Hay otro grupo que se llaman los saduceos. Los saduceos eran un grupo de sacerdotes que tenían poder económico. Tenían un problema, ellos aceptaban las ideas filosóficas de los griegos y no creían ni en la resurrección de los muertos y tampoco creían en los ángeles. Ellos ocupaban los primeros cargos en el orden sacerdotal y en el templo. Otro grupo, los escribas. Estos eran copistas de las escrituras y eran conocidos como doctores, maestros o intérpretes de la ley. La función de ellos era enseñar las sagradas escrituras al pueblo. Aparece otro grupo, pero un poco más político, que son los herodianos. Ese es un partido político que estaba de acuerdo y a favor de la dinastía de Herodes. En la dinastía de Herodes, los reyes que ocupaban los cargos, no eran judíos, eran descendientes de Edom o de Esaú. Y recordemos que Esaú era un profano, él no hacía parte de ninguna de las tribus. Quiere decir que ahí hubo una imposición de parte de Roma de manera forzada a la línea sacerdotal y la línea de reyes de Israel. Eso fue establecido de manera brusca y los herodianos colaboraban con los romanos. Encontramos a los esenios. Los esenios estaban en contra de todo lo que fuera inmoralidad, todo lo que fuera griego, y también estaban en contra de los fariseos porque eran demasiado estrictos y no hacían misericordia. Ellos propagaban la fe del Antiguo Testamento. Y uno de los personajes más famosos que vamos a encontrar antes de la venida del Señor es Juan el Bautista, que también era un esenio. Encontramos también los celotes. Los celotes eran ciudadanos de Judá que estaban en contra del Imperio Romano, no estaban de acuerdo con ninguna de las leyes y ellos eran los que formaban revueltas, grandes revueltas, y dentro del grupo de los 12 había varios celotes. Es decir, que creyeron que ese Mesías era el Mesías militar, pero se equivocaron. Por eso Judas, el Iscariote, se decepciona de Jesús y dice: a este hombre hay que entregarlo porque yo esperaba era un militar, un general que derrotara a los romanos, cuando ya Jesús había dicho: mi reino no es de este mundo. Y otro grupo son los publicanos.
Los publicanos eran judíos al servicio del Imperio Romano, pero para cobrar impuestos. Eran considerados como apóstatas y traidores del pueblo de Dios. Y había una institución que se llamaba el Sanedrín. Esa institución era compuesta por 70 ancianos y fueron los encargados de hacer el juicio injusto a Jesús. Entonces, este era el panorama que Dios estaba preparando durante los 400 años de silencio para la venida del Mesías. Mis amados, yo espero que estas enseñanzas les sirvan a usted para su edificación personal. En el día de mañana vamos a estar enseñando acerca de la venida del Mesías Príncipe. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los guarde y nos vemos en la próxima clase.